Reflexiones en torno a los problemas de aplicación del derecho extranjero. En uso de la palabra, interviene como moderador el doctor Leonel Pérez Nieto Castro, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Judicial del Estado de México. Pues buenas tardes. Para mí es un enorme gusto tener la oportunidad de hacer la introducción a las palabras que nos va a dirigir el doctor José Carlos Fernández Rosas, querido amigo, como él lo mencionó, ya de hace 40, 50 años, años en los que hemos tenido la enorme oportunidad de discutir, de aclarar y de desarrollar conceptos del derecho internacional privado moderno. Al amigo le dedico estas palabras y quisiera yo pasar a leer una fracción nada más del muy amplio currículum que tiene el doctor Fernández Rosas. El doctor es nacido en Oviedo, España, licenciado en Derecho en la Universidad de Oviedo con la calificación de sobresaliente y tiene el certificado de aptitud pedagógica en didáctica especial de la historia, doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo con la calificación cum laude y tiene el diploma del Centro de Investigación de la Academia de La Haya de Derecho Internacional que muy pocos obtienen. Profesor de la Escuela Diplomática de Madrid, profesor adjunto de Derecho Internacional Público y Privado por oposición, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de León, posteriormente de la Universidad de Oviedo, donde fue director del Departamento de Derecho Privado y de Empresa, y desde el año de 1987, profesor catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, donde ha sido director del Departamento de Derecho Internacional Público y Privado a lo largo del tiempo. Director de diversos cursos del Centro de Estudios Comerciales del Ministerio de Comercio, director del Máster de Derecho en Negocios Internacionales en la Universidad Complutense, miembro del Instituto de Droit Internacional, que es el lugar que solo los elegidos pueden llegar, doctor honoris causa de la Universidad de Córdoba, Argentina, profesor honorario de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, académico correspondiente de la Real Academia Española de Legislación y Jurisprudencia, expresidente del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, director del Anuario Español de Derecho Internacional Privado, que es una obra fundamental para todos los que nos dedicamos a la materia, y que por cierto ya entró para este año en internet, ¿verdad? O sea, la pueden consultar, la revista, el anuario, que es una obra verdaderamente impresionante que hace todos los años el doctor Fernández Rosas. Codirector de la revista de arbitraje de Derecho Comercial y de Inversiones y director de la revista La Ley, Unión Europea, medalla de la Junta del Principado de Asturias. Autor de 20 monografías y de más de dos centenares de artículos científicos sobre derecho internacional privado, derecho de los negocios internacionales, derecho económico internacional, derecho procesal civil internacional
y arbitraje comercial internacional. Árbitro internacional de la Cámara de Comercio Internacional y del CIADI, árbitro de la Corte Española de Arbitraje, Corte Civil y Mercantil Española de Arbitraje, etc. Me podría yo quedar aquí toda la tarde leyendo su extenso currículum, pero sí quiero primero agradecerle al amigo que me haya acompañado, nos haya acompañado en este momento, que haya hecho un poquito de tiempo para venir a México. Y sobre todo quiero subrayar esa enorme capacidad de trabajo que tiene el doctor Fernández Rosas. A mí me impresiona la forma como trabaja, como puede estar en tantos sitios a la vez y hacerlo muy bien. Así que ya no me extiendo y le voy a dar la palabra al doctor Fernández Rosas para que nos hable de este tema que los jueces deben de conocer a fondo, que es precisamente el de la aplicación del derecho extranjero, pero que el doctor Fernández Rosas lo hace en relación al proyecto que hemos estado discutiendo estos días. Por favor. Muchas gracias, querido Leonel. Como ven ustedes, los amigos son lo mejor que uno puede tener en la vida y por tanto, bueno, pues espero que esto se grabe, que lo pueda ver mi madre, porque estas cosas les encantan. Entonces, pues sí, pues entonces se lo mandaré y entonces te agradezco mucho, porque así cree que su hijo vale para algo, ¿no? Cosa que siempre lo ha tenido muy en duda, ¿no? Me gustaría, antes de entrar en el tema que tengo asignado, hacer algunas consideraciones. Como hemos convivido aquí durante 3 días, pues bueno, me gustaría hacer algunas pequeñas reflexiones antes de pasar al tema general. Y aquí hemos visto que el derecho internacional privado es un ordenamiento propio de cada Estado, a diferencia de lo que es el derecho internacional público, que es un derecho universal. Durante muchos años se estudiaba el derecho internacional público y el derecho internacional privado, todavía en algunos países, y había una pretensión de que las reglas del derecho internacional privado eran universales, nada menos cierto. No es lo mismo los problemas que puede tener Bolivia que los que tiene Francia, que los que tiene México. Y por tanto, pues es una parte del derecho estatal, pero hoy día, con un particularismo muy grande, yo quisiera reflexionar sobre los modelos contrapuestos, porque lo mismo que hay personas que utilizan el Apple Macintosh con gran felicidad y otros que utilizan el sistema, diríamos, contrario, y antiguamente no eran compatibles, pues en el derecho internacional privado pasa exactamente igual. Hay un sistema norteamericano, que sería el Apple Macintosh, que no es aplicable a nosotros, que parte de la jurisdicción exclusiva, como se ha señalado aquí, parte de la aplicación legeforista, el derecho del foro a todo, a salvo que se demuestre lo contrario, y por tanto, bueno, tienen un sistema, que no es malo, es un sistema que ellos tienen y que nos ha servido para reflexionar sobre quizá nuestras deficiencias, porque nosotros tenemos un sistema más tradicional, basado pues, en la norma de conflicto, basado en otros postulados, y esta es la primera contraposición. Y otra contraposición evidente es el common law con el derecho escrito, que en México, obviamente, al ser parte de un sistema de integración económica donde hay pues, el modelo contrario, pues esto es importante. Y bueno, lo estamos viendo en determinadas instituciones, no solamente en el ámbito del derecho internacional privado, sino en otros ámbitos donde el derecho, digamos, del common law se va introduciendo. Luego hay unos sistemas en base legal, es decir, que hay sistemas fruto propio del legislador estatal, donde pues, prácticamente todo el modelo normativo
son normas que están en una ley, en un código. Sería el caso de Suiza, que sería el modelo, porque luego los modelos posteriores que se han hecho en Europa, como es el modelo de Bélgica, el modelo de Italia o el modelo de Polonia, que son leyes de derecho internacional privado, han quedado subsumidas, como veremos, por la voracidad del legislador de la Unión Europea, que hoy día pues, se ha arrogado el título de legislar y, por tanto, pues, la labor de los legisladores de los países miembros queda de una manera disminuida y solamente, en principio, para cuestiones muy tangenciales. Es decir, que el 80, el 90% del derecho ya es internacional privado, ya es competencia de la Unión Europea. Luego hay otros sistemas, como es el mexicano, que se ha señalado aquí, y es importante, el sistema mexicano pasó de una época en que era fruto del legislador, sobre todo a la labor de la reforma del 88, a pasar a ser un sistema convencional. Yo creo que el modelo mexicano es el sistema que más, uno de los países que más convenciones ha suscrito de derecho internacional privado, y precisamente por esto, como veremos, por las dificultades, lo veremos dentro de un momento, las dificultades que plantean los convenios internacionales para dar respuesta a los problemas de derecho internacional privado, es necesaria una ley, precisamente para acabar con muchas incertidumbres y determinadas ambigüedades que se producen en la jurisprudencia. Por tanto, los sistemas son muy distintos. En Europa, como les he dicho, desde principios de este siglo, en un momento determinado en Europa se pasó de una Europa económica a una Europa política. Hay un pilar llamado libertad, seguridad y justicia, donde hay 4 materias que corresponden, aunque hay problemas competenciales también, a la Unión, que es la migración, la policía, el derecho penal y el derecho civil, que forman parte de este espacio. Y como quiera que en Europa no hay ninguna vocación, por el momento, a pesar de que algunos así lo sostienen, de un código civil europeo, entre otras cosas porque no hay competencias y en segundo lugar porque no quieren los comunitarios, pues se ha ido al ámbito del derecho internacional privado a través de una técnica llamada reglamentos, que son de aplicación directa, y prácticamente los grandes sectores del derecho internacional privado, del sector patrimonial, el sector de la familia, el sector sucesorio, ahora el matrimonio, el divorcio, ya tienen una regulación uniforme para todos los países. Por tanto, es igual estudiar derecho internacional privado en Italia, en Francia, en Portugal, en Rumanía, porque las normas son iguales y queda solo este aspecto residual al que antes hacía referencia. Este sería el primer aspecto, este pluralismo, que hace que nosotros siempre, cuando examinamos un sistema, tenemos que poner los pies en la tierra. Estamos en México y tenemos que ver cuáles son los problemas mexicanos y es verdad que las soluciones de otros sistemas pueden ser útiles, pero digamos hay que tener la personalidad jurídica suficiente para responder a problemas concretos de cada país. Hay otra cuestión, una segunda cuestión, que también se ha mencionado aquí, y que digamos, es una cuestión que es polémica: vinculación entre los movimientos de integración económica y el derecho internacional privado. Es decir, México forma parte de este Tratado de Libre Comercio, que en estos momentos pues, está con una serie de vicisitudes, pero en fin, al final acabará saliendo las cosas. Y entonces, bueno, pues nosotros en la Unión Europea tenemos un sistema de integración distinto. Y entonces, bueno, pues la primera idea es que no todo movimiento de integración, por el hecho de ser un movimiento de integración económica, tiene o debe tener una proyección directa en el derecho internacional privado. La prueba es que en Europa pues tardamos muchos años en prestar atención al derecho internacional privado porque no era necesario en aquel momento. Hoy día, sin embargo, sí. Pero lo que no cabe duda es que los movimientos de integración económica, y se ha señalado aquí, lo señalaba ayer Ricardo, el hecho de que Estados Unidos, México, Canadá hayan suscrito los mismos tratados, sobre todo pues en materia de cooperación procesal, fomenta de alguna manera, o es necesario, es el complemento para la integración. Pero esta integración, que duda cabe, que posibilita la integración cultural de la población y además pues, es un instrumento esencial para la circulación de personas, de bienes y de servicios.
que no hay un derecho comunitario. Hace unos años, en la revista que dirige el profesor Leonel Pérez Nieto, un amigo común, que ya mayor, pero muy amigo, y muy amigo de México, habla mexicano perfectamente, que es Dale Furniss, el catedrático de la Universidad de Arizona, pues habló de derecho comunitario dentro del sistema del Tratado de Libre Comercio, lo cual, pues bueno, es decir, que era una novedad, y en ese sentido, pues hay autores alemanes, como Martin Lehmann, por ejemplo, que ha trabajado pues estas ideas, y aunque los movimientos de integración hoy día, basados es decir, en el modelo mercosureño, pues han tenido unas vicisitudes muy grandes, y por tanto hoy día vamos a otro modelo, que es el modelo de los nuevos tratados de comercio y de inversiones de nueva generación, pero que no cabe duda de que la vinculación con el derecho internacional privado es evidente, y el caso de México con Canadá y Estados Unidos también. Luego, hay una tercera cuestión, también se ha discutido aquí, en orden al contenido del derecho internacional privado. Ayer Ricardo hablaba de que en México pues, se pasó a estudiar nacionalidad y extranjería. Bueno, en muchos países, no solamente en México, entre otras cosas porque no había problemas de derecho internacional puros y por tanto pues, se llenaba. Todos somos tributarios, todos los latinos somos tributarios del plan de estudios francés, y el plan de estudios francés pues estudiaba la nacionalidad y extranjería como una parte del derecho internacional público que regulaba las relaciones de las personas, y por tanto tenía lo que se llamó la dimensión publicista, y por tanto, bueno, pues, pero no cabe duda de que en América Latina pues ha dominado tradicionalmente una identificación entre derecho internacional privado y conflicto de leyes. La prueba es que en México siempre ha habido un gran desarrollo del sistema de ley aplicable y, sin embargo, pues las normas de competencia judicial internacional quedaban relegadas, lo mismo que en España, lo mismo que en otros países. Es decir, que se identificaba el derecho internacional privado con el conflicto de leyes y la norma de derecho internacional privado con la norma de conflicto. Esto hoy día no es así. Hoy día la mayor parte de los sistemas pues tienen una triple consideración, es decir, que el derecho internacional privado responde a tres cuestiones: la competencia judicial internacional, la ley aplicable y reconocimiento y ejecución de decisiones junto con el régimen de la cooperación internacional entre autoridades judiciales. Pero hay un dato aquí, y es importante señalarlo aquí, sí quiero insistir un poco en esta cuestión, que es el tema del derecho de las relaciones civiles y de las relaciones mercantiles, porque se proyecta también en el proyecto. Es decir, hoy día nosotros, hasta hace poco tiempo, el derecho internacional privado se concebía como una gran parte general, donde se explicaban los problemas básicos de las relaciones privadas internacionales, que luego se proyectaba a las relaciones civiles o a las relaciones comerciales mercantiles. Pero en los últimos años pues, han aparecido una serie de fenómenos, que ahora me detendré en ellos, que han hecho que esta situación no sea válida, o por lo menos que haya que matizarla, en el sentido de que nosotros hasta quizá el año 70, el año 69, publican dos autores franceses una obra llamada Lussoir y Redan, llamada Droit du commerce international, que era una dimensión jus privatista, es decir, a la proyección del derecho internacional privado al derecho mercantil. Y sin embargo, pues a partir de los años 70 pasaron muchas cosas. La cosa más importante que pasó es que aparecieron las grandes firmas de abogados. Y hoy día, pues la mayor parte de las transacciones de negocios internacionales se realizan en el seno de grandes firmas de abogados, lo cual no es bueno ni malo. Yo no hago ningún juicio de valor, es un hecho objetivo. Y las empresas se reparten, es decir, que los grandes despachos de abogados se reparten las grandes empresas. Esto empezaron los británicos en los años 40, luego se extendió. España es un modelo, España hay 4 grandes firmas de abogados, todas superan los 4.000 abogados y, digamos, ya compiten con otras firmas de abogados extranjeros, pero, digamos, estas firmas han conseguido, a través de sus relaciones, penetrar en los grandes lobbies de la producción normativa del derecho de los negocios internacionales,
fundamentalmente en la Cámara de la CCI de París, pero en otros organismos. Y entonces hoy día asistimos a un fenómeno que se llama autorregulación. Olvidémonos de la lex mercatoria, que esto es una cosa hoy día que ya hay que dejar atrás. La lex mercatoria tiene otro contenido. Hoy día hay una autorregulación. Y hoy día gran parte de las transacciones mercantiles internacionales se desarrollan a través de contratos tipo, cláusulas tipo, el régimen de autorregulación, incluso reglas que se hacen para sectores específicos como el sector bancario, y por tanto hay una autorregulación, es decir, aquí no el Estado no actúa, ni el Código de Comercio penetra, y luego tienen el arbitraje como elemento complementario. Por tanto, tanto en la creación normativa como en la ejecución de las normas estamos fuera del Estado. Y esta autorregulación pues es la que hoy día domina, no es que lo llene todo, pero llena una gran parte. Y esta autorregulación se complementa con otro escalón muy importante, que es la unificación jurídica, de la cual México es el adalid. Porque México, la verdad es que es el país del mundo, no es por estar en México, más fiel a la unificación mercantil, en el sentido de que dos organismos internacionales, de una parte UNCITRAL en el seno de Naciones Unidas, de otra parte UNIDROIT en el ámbito, digamos, de la unificación jurídica, pues han ido elaborando una serie de normas uniformes con escaso éxito, hay que decirlo. Ahora no nos oye nadie, pero si nosotros valoramos los más de 60 años de la UNCITRAL, pues podríamos decir que a lo mejor si se cerrara, pues no pasaría absolutamente nada, porque la verdad es que la aportación normativa no ha sido especialmente brillante, salvo el caso de la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. Y, obviamente, la ley modelo de arbitraje, que ha penetrado en muchos sistemas, como en México, que se introduce en el Código de Comercio, y por tanto, pues ¿pero quién hizo la ley modelo de arbitraje? Pues no la hizo UNCITRAL, la hizo la Cámara de Comercio de París, a la cual se le pidió, y diríamos, las personas que negocian en estos ámbitos, es decir, en la época de Barrera Graf, por ejemplo, cuando él iba en representación de México a UNCITRAL, pero siempre han estado los grandes despachos detrás de todo esto. Bien, entonces, este mundo, sobre todo el desarrollo del arbitraje, con lo cual en el ámbito del derecho de los negocios prácticamente no hay problemas jurisdiccionales, o son residuales porque fundamentalmente, sobre todo en materia de contratación, en materia de derecho de daños, opera el arbitraje, pues hace que nosotros hayamos encontrado una disciplina nueva, que naturalmente corresponde a los internacionalistas, por supuesto, es decir, es una hija que ha salido de este tronco común del derecho internacional privado y que, por tanto, esto se proyecta. ¿Qué significa esto? ¿Que ha desaparecido del ámbito del derecho internacional o del ámbito conflictual? No, está ahí. Para lo no regulado por la autorregulación o por la unificación está el derecho internacional privado y, por tanto, tiene una justificación. Y, por tanto, como ha hecho con muy buen criterio el proyecto que estamos valorando aquí, ha introducido, ya se ha dicho ayer, la Convención de México del año 1994, que, diríamos, está en el espíritu de otra persona muy querida para nosotros, un alemán llamado Fritz Wenger, que fue también un alemán que hablaba perfectamente mexicano, y que, diríamos, fue una de las almas de esta convención y que hay que recordarlo aquí porque la verdad, nosotros tuvimos ocasión de ver un debate entre franceses y Fried, que se los podía a todos, y entonces arremeter contra el sistema europeo y defender el sistema de la Convención de México, que desde luego a mí me convenció, por supuesto. Por tanto, no cabe duda de que un modelo de derecho internacional privado moderno insiste más en relaciones civiles que en relaciones mercantiles. Hay otro elemento que antes anuncié, y es la crisis del derecho convencional en el derecho internacional privado. Esto me parece muy importante. Durante muchos años, ya de más de 100 años, aparece la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, un elemento en un contexto de los tratados de paz de la Haya, en un contexto histórico muy importante, buscando la armonía internacional de las soluciones. Y entonces la Conferencia de la Haya, que fue impulsada por un jurista italiano llamado Mancini,
pues ha realizado una amplia labor. Una amplia labor que con ya una perspectiva más que centenaria podríamos ver si los tratados han tenido un número importante de ratificaciones, si los convenios, y sobre todo los convenios más importantes, tienen un número de ratificaciones que justifique su existencia, y podríamos decir que sí, en lo que concierne a los convenios de cooperación jurídica, los convenios procesales, de cooperación procesal, convenio de notificaciones, prueba, convenio de acceso a la justicia, y algunos convenios algunas convenciones, perdón por la utilización de la expresión más española que mexicana, la expresión correcta es convención, no es convenio, es convención. Pues la convención sobre protección de menores, es decir, la de secuestro de menores del 80, convenciones sobre cooperación de autoridades. No ha sido así el éxito para las convenciones sobre conflicto de leyes, es decir, que no ha habido tanto éxito. Y bueno, la Conferencia de La Haya languidece, sobre todo desde que la Unión Europea ha entrado ahí, y por muy bien que queramos que seamos fieles a su espíritu y que, digamos, pues hoy día podríamos valorar qué es lo que está haciendo en los últimos años. Lo mismo que ha pasado en el ámbito de América Latina, cuando en el año 75 se impulsa esta maravillosa codificación de las convenciones de la CIDI, y que luego en un momento determinado, yo creo que acaba con la Convención de México. México fue el gran éxito, el CENI, y a partir de entonces pues fue languideciendo, digamos, se extendió a materias que no eran propiamente de derecho internacional privado, es decir, convenios que hay ahí, o convenios procedentes de otras organizaciones. ¿Qué pasa con los convenios? Pues los convenios, primero hay que integrarlos, y aquí hemos visto ayer los colegas argentinos, es decir, el artículo 133 de la Constitución mexicana, cómo nosotros incorporamos los convenios, el tema del dualismo y el monismo. Pero el problema es que los convenios, pues, estamos hablando de convenciones bilaterales, tienen estados parte, con lo cual hoy día tenemos internet y sabemos cuáles son los estados parte. Antiguamente esto no era tan fácil, con lo cual los convenios nos dan una doble regulación. Regulación para los países que están dentro del convenio, regulación para los países que no están dentro del convenio, a pesar de que los convenios de derecho internacional privado hoy día suelen incorporar una cláusula de universalidad que, digamos, implica que este convenio sustituye al derecho interno por esta cláusula, en términos generales. Luego los convenios tienen reservas. Uno de los problemas que tiene la Convención de Viena tan valorada es que la Convención de Viena no regula nada, casi nada. Es decir, que todo está muy bien, sí, es un texto universal, pero regula la formación del contrato, obligaciones del comprador y obligaciones del vendedor, poco más. Y luego se puede, digamos, eliminar, es decir, que los textos quedan muy vacíos de contenidos, y los que tienen mucho contenido, y esto es el caso que ocurrió con UNIDROIT, hicieron cantidad de convenciones, la convención del leasing, del factoring, cantidad de convenciones que fracasaron porque los Estados no se incorporaron a ellas. Es decir, que hay un elemento de rechazo a que las normas de derecho internacional, las normas descansen en tratados internacionales, lo cual hoy día nos ha dado nuevas perspectivas. Y estas perspectivas, sobre todo en materia contractual, vienen pues de la herencia norteamericana. Es decir, que los Estados Unidos codifican al revés que nosotros, lo hacen bien, y sus restatement, sobre todo el restatement en materia de contratos, ha sido pues el elemento en que convenció a una organización que se moría, que era el Instituto de Roma, que, digamos, si ustedes, juristas, pues conocen que hizo la ley uniforme sobre letra de cambio y del cheque como su gran aportación en los años 30, pero por obra de juristas inteligentes, pues dice, vamos a dejar de hacer convenios, que no los ratifica nadie, y vamos a trabajar sobre principios. Y de ahí salen los principios UNIDROIT, en sus distintas versiones, que es, digamos, el futuro, porque sirven para tres cosas esencialmente. La primera cosa, sirven para resolver los problemas. Hoy día tú puedes resolver una relación a partir de los principios, puedes utilizarlos para el arbitraje o puedes utilizarlos como inspiradores, como ley modelo de inspiración de normas internas. Con lo cual, pues,
esta cuarta cuestión de la crisis de los tratados es un elemento evidente. Por tanto, quiero insistir aquí en que la importancia que tiene la ley de la que estamos hablando, porque México tiene demasiados convenios y plantea muchos problemas. Entonces, en el momento habrá que denunciar los convenios, habrá que denunciarlos. En España, por ejemplo, esto ha pasado con la ley de navegación marítima. El derecho marítimo se basa esencialmente en tratados internacionales. En Italia pasó exactamente igual. Se hace una legislación marítima, se incorporan los tratados, como aquí ha pasado, a la legislación marítima y se denuncian los convenios. Y tenemos normas seguras que son muy importantes para el tráfico. Una quinta, ya pasando ya a cuestiones más concretas, una quinta aportación, o por lo menos disertación que quisiera hacerlas, es las características que tiene que tener una moderna legislación de derecho internacional privado. Aquí yo no vengo a decir qué hemos hecho en España y las experiencias que valen de España para México, porque entre otras cosas en España no tenemos ley de derecho internacional privado, por tanto poco podemos aportar. El otro día estaba en Colombia y decía aportaciones de la ley de arbitraje española a Venezuela, digo a Colombia. Ya vamos a ver si la ley española la hizo un colombiano. Y es mucho mejor la ley colombiana, es 50 veces mejor la ley colombiana que la española. Ahora en España tenemos el día 19 una discusión para introducir la ley colombiana y dejar la ley española. Por lo tanto, las aportaciones aquí no valen. Aquí sí que podríamos hablar con todos los respetos, de un test. Vamos a aplicar un test de modernidad a la legislación que tenemos en nuestras manos, a ver si se dan los elementos de este test. Obviamente tú pones ya los elementos del test previamente, pero yo creo que se dan, y voy a pasar a algunos que nos pueden interesar especialmente. Bueno, hay uno que, claro, esto es muy difícil que se dé. Toda codificación tiene que tener un momento adecuado para ponerse en marcha, evidentemente. Entonces, pues a veces las circunstancias políticas no acompañan. Entonces, claro, esto pasa en estos momentos en Chile. En Chile han emprendido la reforma, pero digamos, ha cambiado el gobierno, y entonces en estos momentos el gobierno pues, no tiene otras preocupaciones que ponerse a hacer una ley de derecho internacional privado. El momento favorable es importante. Luego, es una reforma que se vincula al modelo de cambio económico. Es decir, México en un momento determinado deja de ser el líder del nuevo orden económico internacional para incorporarse al modelo de economía de mercado y, por tanto, pues México, igual que en España, pues, tuvo que modificar toda la legislación, desde la ley de competencia económica, modificar el Código de Comercio, toda la legislación que es necesaria cuando tú te introduces en un modelo de economía de mercado. Y en este contexto, tú no puedes dejar de lado las normas de derecho internacional privado. Entran dentro de este paquete. Y quizá pues, las otras normas tenían más necesidad, pero en otros países, pues una reforma importante de la legislación de derecho internacional privado viene del cambio de modelo económico. Nosotros en España, cuando entramos en el modelo capitalista en dos fases, pues tuvimos esta circunstancia. Por tanto, ¿cuáles son los elementos? Pues, en primer lugar, superación de las normas de conflicto rígidas. Las legislaciones tradicionales son soluciones de conexión única. Bueno, pues aquí en México no se da esta norma de conflicto rígida. Si nosotros contemplamos el articulado, es un articulado de modelo de norma de conflicto multilateral que reúne tres características esenciales. Las normas mexicanas reúnen tres características esenciales que demuestran su modernidad. La primera, la especialización. ¿Qué es la especialización? La especialización es establecer supuestos de hecho específicos y no categorías generales de la norma de conflicto. No decir el matrimonio se rige por tal ley, sino despiezar el matrimonio entre régimen de los efectos personales, patrimoniales, régimen de los esponsales, en fin, ir poniendo supuestos de hecho. Y esto aumenta el número de normas, es decir, que frente a los modelos tradicionales basados pues, en
en reglamentaciones en los títulos preliminares del Código Civil, pues hoy tenemos un modelo normativo muy complejo. Si ustedes leen, hay muchos artículos. ¿Por qué están esos artículos? Precisamente esta variedad de artículos y esta extensión obedece a esta especialización, porque tú no puedes introducir categorías genéricas a una ley, sino que tienes que especificar cada una de las categorías jurídicas. Segunda característica que tienen las normas de conflicto mexicanas, la flexibilización. No son normas de conexión única, el punto de conexión es variable y esta situación, este hecho de que haya distintos puntos de conexiones, en unos casos alternativos, en otros casos sucesivos, conducen a una tercera característica de las normas, que es la materialización. Es decir, aquí no es una máquina ciega, la máquina ciega de la que hablaba la doctrina francesa. Es decir, tú pones la relación jurídica en la norma, das a la manivela y te sale la ley que sea. No, aquí la ley está orientada materialmente y aquí se ha discutido mucho. Yo he sido testigo en los seminarios que hemos tenido de cómo detrás de cada norma hay una orientación del legislador mexicano para que se aplique determinada solución. Es decir, que no estamos ante la máquina ciega que inventó Federico Carlos de Savigny. Otro elemento del test que es esencial hace referencia a la preocupación por los derechos humanos. Hoy día, y lo dije antes, pero creo que hay que insistir, hay una serie de valores en la regulación de los derechos, del derecho internacional privado. Protección del trabajador, se habló mucho ayer, protección del menor, protección del consumidor, eliminación de foros exorbitantes. Es decir, hoy día el tema de los derechos humanos como, digamos, presente en la regulación del derecho internacional privado es de tal importancia que el Instituto de Derecho Internacional, bajo la dirección del profesor alemán Jürgen Basedow, pues lleva trabajando, yo estoy en la comisión admirando la labor de este gran genio alemán, pues llevamos varios años trabajando precisamente sobre esta proyección de los derechos humanos en las normas. Y he de decir, y me consta, que ha habido una especial sensibilidad, por tanto, esta parte del test totalmente superado. Otro elemento que frente a la rigidez, la autonomía de la voluntad, es un elemento característico del modelo. Es decir, que aquí está presente la autonomía de la voluntad, no solamente para la contratación y que incorpora la Convención de México, sino para el ámbito del derecho de familia, para el ámbito de las obligaciones no contractuales. Ayer lo discutíamos, cuál es el ámbito de la autonomía de la voluntad. Es un tema que a lo mejor recibimos alguna crítica, pero yo creo que la solución a la que se ha llegado es la correcta. También otro elemento que supera el test es la delimitación entre jurisdicción y competencia interna, es decir, cuál es el ámbito de la jurisdicción mexicana y luego cuál es el ámbito del reparto de esta jurisdicción entre el complejo sistema mexicano jurisdiccional. Bien, por tanto, desde esta perspectiva, el test está superado y, por tanto, todo es para bienes. Ya entrando en materia, me quedan dos elementos más. Está la cuestión de los problemas generales de aplicación. Es decir, hasta ahora hemos hablado de normas reguladoras, normas que regulan la ley aplicable, normas que regulan la competencia judicial internacional, pero, y aquí estamos en una sede judicial, hay una serie de normas dirigidas esencialmente al juez, es decir, al que tiene que aplicar las normas reguladoras. Y por tanto, pues está todo el modelo que México ya tenía, porque aquí México es innovador. Ya en la reforma del 88 se introdujo la Convención de la CIDIP sobre normas generales, sobre conflicto de leyes, y por tanto México, no es por nada, pero es la legislación más completa del mundo en la materia. Y es una legislación muy trabajada. Quizá podríamos decir que hay algunos preceptos, podríamos entrar a discusión sobre el ámbito de los derechos adquiridos, por ejemplo, que bueno, pues es una... Pero bien, está ahí el ámbito de la cuestión preliminar, el ámbito de la adaptación. Yo tuve la ocasión de dedicar a la profesora Tatiana Márquez, precisamente escribió una colaboración sobre este precepto de la adaptación. Pero vamos a entrar en el tema de... Bueno, yo, dos palabras nada más sobre problemas de adaptación. Y hay un problema sistemático que lanzo aquí por si acaso cae en buena mano. Es decir, yo lo que creo es que siguiendo otros modelos legislativos, nosotros quizá
aunque yo creo que hoy ha cambiado, en este proyecto se ha potenciado los problemas de aplicación de la ley aplicable, y que están al principio, y luego están los otros sectores, y los problemas generales son propios de la ley aplicable. Entonces, desde un punto de vista sistemático, lo lanzo aquí, pues a lo mejor podrían estar en el capítulo de la ley aplicable y no en el capítulo general. Esta es una cuestión que yo planteo nada más como una posibilidad. Y también plantearía, lo mismo pasa en competencia judicial, que está muy bien, hay normas de aplicación, introduciría ahí las normas sobre litispendencia, sobre prorogatio fori, es decir, que yo partiría el capítulo, de alguna manera, y pondría normas reguladoras, normas de aplicación, y el título primero lo dedicaría a normas de aplicación generales, que son importantes, muy importantes en México. Primero, el ámbito de aplicación territorial de las normas, ámbito de aplicación. Luego, México es un país federal que tiene sus propios problemas, tiene sus propios códigos, y dar una respuesta ahí. Y también introducir ahí la regla general de la primacía de los tratados internacionales, es decir, para evitar pues, problemas de interpretación respecto de pues ahí sería también la norma del sistema plurilegislativo, ¿sí? Pero esta es una cuestión menor que no tiene importancia. Vamos a entrar en los problemas del derecho extranjero. Yo he de decir que estoy totalmente de acuerdo, ya con esto concluyo, no me queda otra cuestión, es decir, pero el derecho extranjero es importante. Yo estoy de acuerdo con la nueva redacción que ahora ha pasado al artículo 29, estaba en el artículo 5. La verdad es que habéis ido mucho más lejos que otros países. Aquí el texto lo habéis superado con creces. La discusión es cuál es el ámbito del juez, cuál es el ámbito de las partes en la aplicación del derecho extranjero. Aquí hay un dato importante. Uno de los constructores del derecho internacional privado fue Federico Carlos de Savigny, que publicó en el tomo octavo, publicado de su obra, llamado pues, el tomo octavo en la edición alemana de 1848, dedicado al ámbito de aplicación de la ley en el espacio y en el tiempo. En la edición española está en el título, en el libro sexto, pero no merece la pena leer la edición española porque no se entiende. Es decir, que digamos, el señor que tradujo la obra no sabía alemán y por tanto la obra no hay quien la entienda, ¿no? Es como muchas obras, esto pasa con Thomas Mann, uno de los mejores escritores del mundo, que claro, nadie podía entender la montaña mágica porque el que la había traducido un desgraciado no sabía alemán, ¿no? Entonces, claro, ahora que han hecho una nueva versión, ves lo mismo que pasó con el Capital de Marx, ¿no? Aquí el Capital de Marx lo tradujo un profesor asturiano en México, se llamaba Wenceslao Roces, y entonces Wenceslao Roces no sabía alemán, ¿no? Eso me consta, y entonces, bueno, pues así quedó la traducción de Marx, que no hay quien lo entienda, ¿no? Es decir, pero es que qué difícil era Marx, no, el que era difícil era el traductor, que no lo sabía, ¿no? Pero bueno, estas son cuestiones ya de matiz. Es decir, la obra de Savigny partía de un presupuesto, su obsesión era la seguridad jurídica, tanto en el tiempo, las leyes no tendrán carácter retroactivo, sino, y por lo contrario, como en el espacio. Y entonces, claro, él partía de la igualdad entre el derecho del foro y el derecho extranjero. Es un principio básico del derecho internacional privado. Pero, ¿quiénes son los derechos iguales? Porque, claro, es lógico que el derecho francés y el derecho alemán son derechos iguales. Pero ¿es el derecho argelino igual que el derecho alemán? Y entonces los franceses, que les gusta tanto clasificar, dicen, ay, detrás de la aplicación del derecho están los conflictos de civilizaciones, porque hay civilizaciones similares, la civilización alemana, la francesa, la británica, la belga, pero luego hay civilizaciones parcialmente diferenciadas, claro, los españoles, los polacos, esto ya no son tan iguales, ya tienen, es decir, ya, y luego ya civilizaciones absolutamente diferenciadas, con lo cual, pues, claro, cuando llega el francés, la francesa que se casa con el argelino y tienen una niña rubia, y entonces hay que entregarla, pues ya, es decir, esto de las normas del derecho, pues está detrás todo esto. Entonces, la idea de la igualdad del derecho, pues, choca muchas veces. Nosotros hemos partido de una situación ideal de la igualdad, y luego, a la hora del juez, a la hora de aplicar el derecho extranjero, tiene estas normas que le sirven para utilizar pues, soluciones legeforistas, de alguna manera para ir conduciendo. Había que plantearse, como un alemán llamado Fresner hizo
una obra, un trabajo en la Ravels, la revista alemana de Derecho Internacional Privado, se llama Facultatives Koalitionsrecht, normas de conflicto facultativas, es decir, la posibilidad de que en algunos sectores, no digo que en todos, pues pudiéramos aplicar el derecho del foro y dejar, digamos, las normas de conflicto y acabar con la aplicación del derecho extranjero. Otro dato que quiero señalar aquí es que el derecho extranjero en algunos sistemas tiene menos importancia, como en el caso mexicano, porque en los países que tenemos desgraciadamente la conexión nacionalidad, pues los problemas de aplicación del derecho extranjero son mucho más numerosos que en el caso mexicano, porque cabe que hay remisiones al derecho extranjero, pero mucho menos numerosas. Por tanto, afortunadamente para el juez, en el sistema mexicano habrá menos problemas, previsiblemente. Ayer el profesor Sánchez Lorenzo y yo veíamos las normas y veíamos que frente a lo que ocurre con nosotros, que todo es ley nacional, derecho extranjero, a pesar de que ahora estamos introduciendo la residencia habitual, pues este problema se da con más fuerza que aquí. Y quería concluir con el tema del arbitraje, porque estamos hablando de aplicación del derecho extranjero, pero la aplicación del derecho extranjero es algo que afecta esencialmente a jueces y autoridades. En el mundo del arbitraje, primero no hay foro, hay sede, y en segundo lugar, pues están desapareciendo las soluciones conflictuales. Es decir, a pesar de que la primera versión de la ley modelo del 85 habla de revisión al derecho extranjero, todo el tema del ámbito del principio iura novit curia, que hoy día está muy de moda, yo creo que es falso, yo creo que es un falso problema, porque yo creo que el árbitro conoce el derecho, no tienes por qué, es decir, las partes tendrán que acreditarle al árbitro el derecho extranjero, pero no se dan los problemas tan graves que hay aquí. Para concluir, está bien las soluciones, las técnicas de aplicación del derecho extranjero. Yo añadiría una norma genérica al principio diciendo que los tribunales y autoridades mexicanas aplicarán de oficio las normas reguladoras, la aplicarán de oficio, porque muchas veces se cree que son normas que las han hecho los extraterrestres, por lo tanto esas normas no hay que alegarlas. El tribunal, aquí sí se aplica el principio iura novit curia, esto por un lado. Y luego, ya que tú eres discípulo amado, es decir, amado y además respetas a tu maestro, que fue el profesor Batifoll, que fue el maestro de todos nosotros, aunque no tuvimos la suerte. Yo el día que entré en la universidad, pues se murió Batifoll, con lo cual pues no llegué a conocerlo, es decir, que coincidió. Bueno, pues el profesor Batifoll, que fue el gran maestro de los españoles, yo creo que somos más batifolianos los españoles que los propios franceses, pero bueno, a ti te corresponde este mérito. Pues él acuñó unos problemas, los problemas de aplicación del derecho extranjero son complejos, algunos pues hacen referencia a qué pasa cuando un Estado no es reconocido, sí, hay cantidad de problemas propios, la vulneración de la Constitución, la inconstitucionalidad del derecho extranjero, el asunto, en fin, bueno, pero la idea es que muchas veces tú no puedes aplicar derecho extranjero. Yo no voy a entrar ahora en casos, pero hay muchos, de que hay una imposibilidad material, entre otras cosas porque el derecho ha desaparecido, porque en ese país hay una guerra, por muchas circunstancias. Entonces yo añadiría la competencia residual del derecho del foro, se aplicará el derecho mexicano para resolver estos problemas. Bien, como ven ustedes, yo soy una persona crítica, he participado en otros proyectos paralelos, pero siempre he estado muy vinculado, porque he asistido desde hace muchos años a las sesiones de la academia y porque los mexicanos nos honran siempre en España con su presencia. Es decir, que nosotros hemos seguido el modelo mexicano y aunque ya ha pasado los 30 años, nosotros también tenemos nuestro seminario, que lo hacemos al modelo mexicano, nos acompañan los mexicanos, hemos discutido bastante estos temas. El proyecto cubre el test, el proyecto es necesario y el proyecto debe de aprobarse cuanto antes. Muchísimas gracias a ustedes. Agradecemos mucho la exposición del doctor Fernández Rosas. Evidentemente en el libro viene ya desarrollado en detalle la presentación que él ha hecho
y abrimos 10 minutos a preguntas y respuestas, por favor. Por favor. ¿Te puedes identificar? A ver, ¿te puedes identificar? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Rendón, vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México. La pregunta es, ¿qué pasa con la soberanía? Considero que tendríamos que reescribirla porque el Estado está cediendo a una convencionalidad. Entonces, creo que actualmente lo que se entendía o lo que se ha estudiado por soberanía desde 1810 hasta la independencia, considero que se tiene que reescribir. Y igual, con Savigny, con la Escuela Histórica de Derecho y con la codificación, se crea algo más importante, ¿no? El código, pero entonces que actualmente con la moral y el neoconstitucionalismo, hacia un tratado internacional o hacia el derecho privado o público, ¿la moral en dónde está quedando? ¿La moral en dónde está quedando? ¿La moral? Sí, el derecho natural y el derecho positivo. Sí. Entonces, surge el neoconstitucionalismo, pero en sí todavía no se pone de acuerdo. Entonces, pues, son mis dudas. Bueno, yo no creo que haya ninguna moral ni ningún derecho natural, por tanto, digamos que para mí eso no existe, ¿no? Esto era lo que inventaban unos señores que cuando inventaban una norma decían, esto lo dice Dios, lo decía él, no lo decía Dios. ¿No? Es decir, no creo que las normas de Savigny fueran inspiradas por Dios, sino que fueron inspiradas por él, pero siempre fue, digamos, la moral, en fin, todo esto, pues yo eso no lo creo, por tanto no creo que haya, pero bueno, es un tema ya, digamos, distinto, ¿no?, de discusión. Bueno, el derecho internacional privado siempre ha respetado la soberanía. Es decir, si usted está preocupado por el límite de la soberanía del derecho internacional, no hay límites prácticamente a la soberanía del Estado. Es decir, el derecho internacional público, derecho internacional general, no impone límites prácticamente, ahora le diré algunos, pero no impone límites. Es decir, que los Estados pueden legislar lo que les dé la gana. Es decir, que hasta ahora los franceses tenían el artículo 14 del Código Civil que decía que son competentes los tribunales franceses para todos los asuntos y no pasaba nada, foros exorbitantes. Es decir, que los Estados tienen soberanía, los Estados Unidos se declaran competentes para todo, la soberanía es evidente. Hay los límites a la soberanía bien determinados, esto lo habló la decisión del Lotus, es decir, ya en la época de la Sociedad de las Naciones hay determinados límites. Estos límites pues vienen, en primer lugar, es la inmunidad de jurisdicción. En segundo lugar, sería el abuso del derecho, esto que ha desarrollado la doctrina francesa, del déni de la justice y todo esto, que no se ha concretado ni siquiera en el asunto de la Barcelona Traction, donde se planteó el problema de la desposesión de los bienes de unos accionistas belgas, ni siquiera el tribunal, la Corte Internacional de Justicia se atrevió a decir que había un abuso de jurisdicción en la materia. Por tanto, el único límite que hay, lo he señalado aquí, es a la soberanía, es la normativa internacional de los derechos humanos. Por ahí sí. Y sobre todo, pues nosotros tenemos en Europa, el artículo 6, el juez predeterminado por la ley, el derecho al proceso justo, son límites que se imponen y por tanto que está ahí. Esto en cuanto al derecho internacional privado, desde la perspectiva de la construcción judicial. Desde la perspectiva de los negocios internacionales, aquí sí se ha perdido la soberanía absolutamente. Aquí no hay soberanía. El Estado tiene, ahora le diré, tiene un papel residual, todo lo contrario. Y entonces aquí la normatividad, las reglas, las hacen los operadores jurídicos, hacen los contratos, establecen las cláusulas de los contratos, establecen las modalidades de aplicar los contratos, establecen los principios reguladores de los contratos y se van al arbitraje para que resuelvan su controversia todo al margen del Estado. ¿Qué queda? Bueno, pues quedan las normas imperativas, siempre quedan normas imperativas, en el sentido de que hay disposiciones que están al margen de la autonomía de la voluntad, están las disposiciones imperativas, se contemplan en la ley de Derecho Internacional Privado, y luego pues está el recurso de anulación. Entonces, pues usted va a Radiocentro, la sentencia Radiocentro, y verá usted que hay un límite a la soberanía. Pero diríamos que el mundo del derecho internacional privado, basado fundamentalmente en los controles judiciales, pues tiene muy pocos límites, por tanto no hay ningún peligro. El otro peligro es, obviamente,
la comunidad internacional cede soberanía, claro que cede soberanía. Evidentemente, hoy día vivimos en manos de agencias. ¿Quién nos dice que qué buques pueden navegar? Una agencia. ¿Quién nos dice cuál es la deuda soberana? Una agencia. ¿Quiénes son estos individuos? Agencias. ¿Quién nos dice cómo clasificamos las mercancías? Una agencia. Es decir, el Estado cede su soberanía en estos sectores económicos, pero en el sector del derecho internacional privado a mí no me preocuparía. Aquí yo no veo límites a la soberanía. Pues se nos fue el tiempo de las preguntas con una magnífica y amplia respuesta, así que suspendemos ya esta sesión. Le agradecemos al doctor Fernández Rosa